Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a esta clase. Ya hoy día sábado. Vamos a iniciar orando al Señor, entregando este tiempo y vamos a encomendarnos a su guía, a su espíritu y que Él pueda tomar el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo especial que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han dispuesto, Señor, en su corazón conocerte, inquirir más de ti, poder amarte, Señor, y que todo lo que hagamos sea puesto en práctica para honra, honor, alabanza, adoración de tu nombre. Que este tiempo sea de mucho provecho, de mucho ánimo, de mucha fe, de mucho aprendizaje, Señor, para que podamos siempre tener en cuenta que tú eres el único Dios, merecedor de todo lo que hacemos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un breve repaso de la clase de ayer. Estuvimos hablando de los obstáculos que tenemos para alabar y adorar a Dios. ¿Alguien puede nombrar algunos de lo que estuvimos hablando para recordar un poco? Buenas noches, pastor, hermanos. Buenas Bueno, noches. uno de los puntos que hemos visto era el pecado, que nos Ujú. impide estar delante de la presencia de Dios. El otro era la condenación. Después habíamos hablado de la mundanalidad, adoptar cosas que nos ofrece el mundo también, Ya, y bien, tener un concepto equivocado de lo que era Dios. ya, muy bien. Hermana Itma, ¿alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas A noches. mí se me quedó como dice, la mundanalidad. Ujú. Preguntaba ayer, no pude responder. Tal vez darle un poquito. En nuestras iglesias, ¿no? Poco a poco estamos metiendo en la mundanalidad. Tal vez algunos ejemplos, tal vez a muchos no les gustará o tal vez se sentirán mal. Por ejemplo, hay en la iglesia que hacemos rifa, rifar algo, ¿no? Pues un canastón para recolectar dinero o para hacer algún fondo. También hay veces hacemos kermés, entonces son cosas del mundo. Poco a poco, ¿no? Con querer o sin querer, estamos trayendo cosas del mundo, sean pequeñas, tal vez no lo veamos como algo malo, ¿no? Ujú. Pero sí o sí son cosas del mundo que estamos metiendo. Y así, ¿no? Algunas cositas. Yo sé que a muchos no les va a gustar. A ver, lo dicen, no, por recaudar fondos, necesitamos, no tenemos la manera. Pero nosotros como iglesia practicamos como se dice, eh, tenemos acción de gracia. Como cristianos hacemos una acción de gracia, donde muchas veces la acción de gracia es dar sin recibir nada a cambio. Entonces, optamos por otro lado. Hacemos kermés donde partimos. En el mundo se hace kermés, pero nosotros con querer o sin querer estamos trayendo a la iglesia. Y esas cosas son un poco delicadas, ¿no? Hay veces las cosas hay que decir lo que no, sí, sí. Esos dos puntos quería tratarlo, pastor. Ujú. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un breve resumen, repaso de lo que vimos anoche. ¿Quién más quiere participar? Hablar, comentar.
Hemos visto sobre los obstáculos, ¿no? Que hay dentro dentro de la iglesia, dentro de nosotros, que nos impide alabar y adorar al Señor. Y como decía la hermana Isma, el pecado, ¿no? Los primeros que nombramos, es algo que no solamente pensamos o es en el mundo, ¿no? Sino dentro de la misma iglesia. También la indiferencia, ¿no? En la misma iglesia, la tibieza que podemos ver, observar dentro de nuestras congregaciones, que es algo también que impide alabar y adorar al Señor, porque estamos ahí entre que sí, entre que no, y no disfrutamos plenamente de una buena comunión con el Señor. ¿Ya? ¿Alguien más quiere dar algún repaso, una retroalimentación de ayer, lo- del tema que estudiamos? Pastor, yo estoy llegando a mi casa. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de otros obstáculos también, para luego entrar al siguiente tema que se refiere a lo que es el culto, ¿no? ¿Qué es el culto? Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos terminar el tema que iniciamos el día de ayer. El punto número 7, el obstáculo número 7 que vamos a hablar. ¿Se ve la pantalla? ¿Lo pueden ver? ¿No hay problemas? Sí, pastor, se visualiza. Ya, gracias. El orgullo, entonces. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué entendemos por orgullo? ¿Qué es tener orgullo? ¿Qué es ser orgulloso? Puede ser sentirse más que otra persona, más, sentirse más de saber algo también o de tener algo. Ya, bien. Entonces, Puede ser Podría también, ser ujú, mi pastor, adelante. Ya, sentimiento de superioridad y soberbia. Soberbia. ajá, bien. Ana Marisela, también orgullo Le es achunté. cuando la persona es, puedo decir en vulgar, ignorante. Ellos creen que por ser orgulloso van a ser más que la persona que es un poco más estudiada. ya. Entonces, el orgullo pone al hombre, ¿no? Al yo en el trono, ¿no? Nosotros, cada persona, ser humano, se pone en el trono. El lugar debería ser de Dios, pero estamos ahí, ¿no? El desear las alabanzas de los hombres también es lo opuesto a dar alabanza a Dios, mire. Jesús muy bien les decía a los discípulos y a los fariseos, ¿no? Que se juntaban y decían, a ver, toquen aquí porque yo estoy dando mi ofrenda. A ver, toquen aquí porque, no, en cada esquina que me vean que estoy orando. Jesús, ¿qué le dijo? Ellos ya tienen su recompensa, el orgullo. Santiago 4:6, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Santiago 4:6. Abrimos nuestras Biblias. Amén. Dice así, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Amén. Miren, ¿no? Dios está a favor de quién? De los humildes.
¿no? Le da más, le da más. Puede No. alcanzar mucho más por por la humildad. Y en cambio la soberbia nos aleja de las cosas de Dios. No podemos alabar ni adorar, por eso el orgullo es un obstáculo cuando queremos rendir alabanza y honor al Señor y adoración al Señor. Mateo 23, 1 y 2. Mateo 23, 1 y 2. El Evangelio de San Mateo 23, 1 y 2. ¿Qué dice? Veintitrés, 1 y 2. Amén. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es cierto. ¿Ya? Y el 5, mire, todo esto lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Mire, el orgullo es un obstáculo, ¿no? Con esta actitud de orgullo, de soberbia, de ninguna manera podemos acercarnos a Dios hasta que reconozcamos su grandeza y su poder. Y eso nos lleva a nosotros a poder encontrar la solución, ¿no? La solución es una actitud de arrepentimiento, de entrega, de sumisión al Señor. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. ¿Algún hermano o hermana? Primera de Pedro 5:6. Amén. Amén. 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Ahí está la solución, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, también también el orgullo es un obstáculo dentro de lo que podemos nosotros tener como problemas dentro de la iglesia, como problemas dentro de las iglesias, que se ve muchas veces, ¿no? Se refleja eso en las reuniones, se refleja cuando se quiere hacer algo, ¿no? No, si no lo hace como yo quiero, si no se lo hace a mi gusto, o demuestra, ¿no? Soberbia, que no se deja enseñar, que no se lo puede hacer de otra manera. Hace 20 años lo hicimos así y no podemos cambiar, o siempre se hizo así. Muchas veces el orgullo no nos lleva a poder ponernos de acuerdo en las cosas que implican para Dios. ¿Ya? Siguiente, la preocupación. La preocupación. La preocupación es una expresión de duda e incredulidad. La preocupación es opuesto a la fe. A menudo se asocia con angustia, con inquietud. Santiago 5:13. Santiago 5:13. ¿Qué dice? Santiago 5:13.
¿Un hermano, Amén. hermano? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mire, tenemos que cada uno de nosotros ir siempre a nuestro Señor. Porque preocupación hay muchas, ¿no? De toda índole. La cosa es que la preocupación no nos saque a nosotros, no nos quite la paz, la fe, porque es opuesto a la fe la preocupación, porque nos quita la tranquilidad, nos quita la esperanza, nos quita el, el estar esperando en Dios. Entonces, tenemos angustia, tenemos preocupaciones, vamos al Señor, vayamos a Él. ¿Está alguno preocupado? Ore al Señor. También Mateo 6, 31 al 33, Jesús enseñó algo muy, muy importante. Mateo 6, 31 al 33. ¿Qué dice? El Evangelio según San Mateo 6, 31 al 33. ¿Qué dice? ¿Qué enseñó Jesús? 31 al 33. Amén, pastor. Mateo 31, ¿no? Dice así, y les dijo, venid vosotros aparte y a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Amén. ¿Ya? Mateo 6, 31 al 33. ¿Ese era? ¿O me equivoqué? ¿Por qué, pastor? Leí Marcos ahorita. Ah, ya, Perdón, ya. 6, me 31. equivoqué. Ya, ya. 6, 31 al 33. ¿Qué dice? Ahora sí, pastor, me equivoqué. Ya. 6, 31, 33, no, ¿verdad? Sí, sí. Dice así, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas esas cosas, por vuestro Padre se angustian. Pucha, ¿dónde estoy? Porque los gentiles se angustian por todas las cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, pastor. Amén. Miren, ¿no? Jesús le está enseñando a los discípulos y a nosotros también de que debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios porque Él conoce nuestras necesidades y nos dará su debido tiempo. ¿En qué es lo que nos debemos nosotros poner todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño? En buscar el reino de Dios y su justicia, mire. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia? Ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de esto, ¿no? Sobre la justicia, sobre el reino. Pablo decía, el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en fiestas. Y a veces creemos que mientras más bulla haya en un templo, en una iglesia, más presencia de Dios hay. Y estamos totalmente erróneos. Estamos errando si hay ese concepto en nuestras iglesias. La justicia de Dios, el reino de Dios, no se trata de esas cosas, ¿no? El reino de Dios y la justicia de Dios siempre está asociado a
la palabra de Dios, a que la gente entienda, a que la gente se convierta, a que la gente se arrepienta, siga el camino del Señor, que haya justicia, que todos puedan encontrar, encontrar, encontrarse al Señor, encontrarse con el Señor. Entonces Jesús nos da a nosotros la solución a pensar en todas estas cosas que nos pasa muchas veces a todos nosotros. Pero la idea es ir y buscarlo a Él, ir y confiar en Él, ir y esperar en Él, ¿no? ¿Sabe qué? Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero acá me ha pasado muchas veces. A veces los matrimonios se pelean, ¿por qué? Por el dinero, ¿no? En los matrimonios se pelean por el dinero, porque no hay, porque falta, porque escasea. ¿Y sabe qué? Ha pasado algunas veces que los esposos le dicen a las esposas, a ver pues, ¿dónde está tu Dios? No pues, si tanto servís, si tanto cantás, si tanto vas a la iglesia, si tanto haces esto, ¿por qué? De matrimonios cristianos estoy hablando, con 10, 15 años, se da esas peleas así. ¿Mm? La preocupación. ¿Mm? Anda pues, a otros han sido se han ido tan al extremo que también me han dicho y he escuchado, a ver, llévate tu cama ya a la iglesia que el pastor te dé de comer. ¿Mm? O los chicos también han escuchado, le han dicho, a ver, pues que tu pastor te haga estudiar, tu pastor te dé para tu recreo, que te dé de esto o aquello. La preocupación no nos permite alabar ni adorar a Dios, ¿eh? No nos permite. Entonces tenemos que nosotros ir y pensar siempre en el reino, en la justicia, en buscar, en agradar, en adorar al Señor. Y ya sabemos, la adoración es algo que yo lo tengo que hacer continuamente. No esperar un domingo, un jueves tal vez de estudio bíblico o cualquier otro día que nos podamos congregar o reunir. No se trata de eso, ¿no? Es continuamente. 9. El temor del hombre. El temor del hombre. ¿A qué le tenemos miedo muchas veces como seres humanos? ¿Cuál es el temor que tiene el hombre, el ser humano? Puede ser, pastor, cuando digamos estamos tal vez enseñando algo, a que nos critiquen, a Ya, que o sea, hablen de nosotros, puede ser un temor eso que afecta. ajá, ya, ¿qué más? Bien, ¿qué más? ¿Qué temor del hombre puede afectar a nuestra comunión, alabanza y adoración al Señor? El temor a equivocarse. Ajá, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otros temores tenemos? ¿Qué otros temores hay? Temor a no hacer como Dios nos manda a hacerlo, ¿no? De la forma correcta. Ya, ¿qué más? ¿Temor a qué más? El temor del hombre se refleja de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, como decían las hermanas, ¿no? Pero también podemos tener miedo, por ejemplo, a catástrofes, a eventos políticos, a tener miedo a una dictadura, tener miedo por ejemplo, no sé si estamos siendo buenos padres, no sé si Dios me irá a castigar por esto, ¿no?
o por aquello. Entonces el temor del hombre también nos imposibilita alabar y adorar a Dios también. Mire, Proverbios 29:25. ¿Qué dice? Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Buenas noches, pastor. Dice así, el Proverbio 29:25. El temor del hombre podrá lazo más, el que confía en Jehová será exaltado. Ah, mire, ¿no? El temor del hombre pone lazos. Y como temor se domina el sentimiento de inquietud y angustia que nos impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay algún temor bueno o todo temor es malo? El temor a Dios es bueno. Ah, exactamente. Ahí, ¿no? Ahí es la cosa. Entonces, hay situaciones de que tenemos nosotros como seres humanos que nos imposibilita poder acercarnos al Señor y buscar al Señor o adorar al Señor o alabarle al Señor por esta situación. Y Proverbios dice, ¿no? Que tenemos que confiar en el Señor. Confiar en el Señor. El temor es opuesto a la confianza, ¿no? O lo que llamamos el miedo, ¿no? El miedo, ese miedo terrorífico, ¿no? A algo. La gente a veces tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Y como cristianos nosotros sabemos que un día vamos a partir. Y la seguridad nuestra es que sea cual fuera el motivo, la razón en el que partamos, nuestra seguridad y nuestra esperanza es que vamos a estar con el Señor. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. ¿Alguien lo puede leer? Diez, 12. Amén, pastor. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Amén. Ahí está lo que Dios requiere de nosotros, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. No un miedo, ¿no? No un temor a las situaciones o a los eventos que pueden pasar por algo, no, sino confiados en Dios, seguros en Dios, esperando siempre de la mano del Señor, claro, amándolo, obedeciéndolo, respetándolo, tomando en cuenta, ¿no? Todo lo que Él puede decir en su palabra y nosotros ponerlo en práctica, ¿ya? Y por último, la opresión satánica. La opresión satánica. Esto es también un obstáculo que impide alabar y adorar al Señor. Una de las situaciones, por ejemplo, que alguna persona que tiene alguna opresión jamás va a pronunciar el nombre de Cristo Jesús. Jamás. Va a pronunciar el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes ha visto a alguna persona, como se dice, endemoniada? ¿Han visto? Yo he visto, pastor, yo he visto. Amén, pastor. Igual me tocó ver. Y de Ujú. cerca a mi estudiante. A un estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sintieron?
La situación es bien difícil y grave porque incluso yo he tenido de poder ver que habla el demonio o sea, a través de la persona y tiene mucha fuerza y es bien descarado, bien atrevido, cínico, de las cosas las habla como si fueran ciertas, con una certeza. Ujú. Sí, pastor. Y también la risa, ¿no? Tiene una risa, se ríe, una risa que no se puede explicar. Y cambia de voz. Y siempre se agarra la cara, quiere arañarse la cara, las uñas. Sí, a mí me tocó ver una hermana, ¿no? No hermana, una persona que es mujer, peor con las uñas, imagínense, queriéndose agarrar la cara, o sea, haciéndose, ¿no? Dañándose el cuerpo. Ujú. Es un poco, da a pensar, ¿no? Claro, mire, la situación es que el enemigo aborrece a Dios, ¿no? No le agrada ver a la gente o a la iglesia o a los cristianos en momentos de adoración y alabanza. ¿Y qué es lo que hace? Perturba eso. Entonces, eh, esto es una de las situaciones más serias, ¿no? Más seria de todos los obstáculos, digamos, porque tampoco es que cualquiera se va a poner a echar fuera, expulsar demonios. Cuando una persona está bajo el control directo de Satanás o uno de sus demonios, se ha descubierto que tal individuo ni siquiera puede pronunciar el nombre de Jesús. Mire, y ahí ya pues tremendo obstáculo, ¿no? Para poder, claro, en el poder de Dios, esa persona puede quedar libre y va a estar libre en el poder de Dios. Pero imagínense, como han dicho las hermanas, es un momento terrible, es tan triste ver a alguien así, porque se hace daño, porque busca situaciones peligrosas, porque nadie lo puede manejar tampoco, ¿eh? Nadie lo puede manejar porque tiene un poder, tiene una fuerza impresionante, impresionante. Y ahí tenemos que nosotros también tener bajo el poder de Dios nuestras vidas, ¿eh? Nuestras vidas. La pregunta seria para todos, bueno, si una persona conoce de Dios, ¿puede el demonio apoderarse? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, pastor, cuando uno deja algún espacio y que le da la oportunidad de que entre a su corazón, puede, porque yo le hablo con un ejemplo, la esposa de un pastor acá de la congregación de Ascensión, estuvo en esa situación y varios días y fue grave. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué piensan? Pastor, es un poco, no da a pensar, ¿no? Porque cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él dice, nos sella, nos pone un sello. Ya, pero también si nosotros somos un instrumento, nos hacen un instrumento a que nos usen, el enemigo nos use, y ya eso ya es un poquito, que se puede por falta de leer su palabra, hay un poquito de duda, ¿no? Porque somos sellados una vez, pero no, el nacimiento, o sea, que el Espíritu nos guíe, ¿no? A la verdad, entonces, da un poquito a pensar eso, pastor. Claro. La cosa aquí es no darle lugar a nada, pues, ¿no? No darle lugar a nada, a nadie. Hay que tener mucho cuidado, las puertas abiertas. Hay cristianos que se van a los brujos, no sé si ustedes han escuchado eso. Cristianos, ¿eh? ¿Y eso qué es? Pues la brujería, la hechicería, la macumba, ¿qué? Es espiritual. O sea, no pretendamos tampoco
que Dios nos cuide si nosotros estamos siendo desobedientes. La Biblia dice que eso es idolatría. Y se ve eso en gente que conoce. Viene algún problema, viene alguna enfermedad al curandero. ¿Mm? Entonces, ahí hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Estar siempre bajo el cuidado de Dios. Lucas 8, 26 al 39 nos da el ejemplo de Jesús que echa fuera a los demonios. Entonces, con esto terminamos acerca de los obstáculos que nos impiden alabar y adorar al Señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Está claro? Hemos visto 10, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte también? No, lo que yo puedo decir es de que cuando hay en esta situación opresión satánica, no cualquier miembro o cualquier persona puede, así como usted decía, echar fuera al demonio, porque el demonio también conoce y sabe el corazón del que está o el que lo pretende echarlo afuera. O sea que hay que tener tremendamente cuidado en esta situación. Claro, exactamente. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Y de parte de mi pastor, hablando de esto, digamos, demonios que realmente cómo afrontar, ¿no? Y en otras palabras, nosotros que estamos conociendo la palabra y en el momento de llegar a esas alturas, viendo lo que a pesar que no le encontré yo como tropezamos, como comentan los hermanos, ¿no? Pero si llegar en esas alturas, uno de que no vamos a buscar a uno que tiene más, digamos, conocimiento de la palabra. Sí, yo creo que hay una forma de que uno tiene que buscar, ¿no? Digamos, tener confianza a Dios, y yo sé que a través de su fe que nos preparamos de la palabra, hacer una, digamos, un ejercicio espiritual, ¿no? Y yo creo que llegar a un momento de encontrar, digamos, hacer una liberación, ¿no? Y yo creo que eso sería, digamos, el manejo, porque así de miedo, y yo creo que no estaríamos capaces. Quizás podemos decir, o eso, ¿cómo se puede analizar, pastor? Y eso yo lo pregunto, pastor. Claro. La situación aquí es en el poder de Dios, ¿no? Es siempre estar bajo la cobertura del Señor. Y esto es como vimos ayer, es un continuo examinarnos, estar a cuentas con el Señor, de tener siempre en cuenta de que todo lo que hacemos, Dios lo está mirando. Dios está mirando. Porque pasa en la iglesia de que andamos siempre, si me ve el pastor, si no me ve el pastor, si me ve la pastora, si me ve el líder, si me ve esto, si me ve qué. Y no es así, pues, ¿no? ¿Cuántas veces vamos al culto o a la iglesia en la semana? ¿Cuántas veces? Domingo. Domingo, solo domingo. Y los demás días. Los demás días. Entonces, ahí es la situación, pues. Tener nosotros una comunión, una relación con el Señor diaria. Porque recordemos, siempre la relación con el Señor es mientras más lo conocemos, más vamos a estar con Él, más vamos a querer saber de Él y más nos vamos a llenar de Él. Como vimos ayer, ¿no? La mundanalidad va decreciendo y vamos nosotros llenándonos del poder de su Espíritu Santo. Y ahí radica el poder en nosotros, en la comunión con Dios. Ahora, muchas veces se siente opresión. Recordemos de que la lucha espiritual es verdadera. La lucha espiritual es de verdad. No pensemos que no hay, porque nuestras denominaciones
por tradición siempre hemos creído de que no hay o que no se puede ver. ¿Mm? Siempre han sido así por tradición. Yo he crecido en una denominación recontra tradicional y nunca se creyó en eso, no se creía en nada, ni ninguna manifestación del Espíritu Santo. ¿Mm? Pero cuando uno sale fuera de las cuatro paredes, se encuentra con realidades distintas, diferentes en el mundo espiritual, que es verdad. Y ahí uno tiene que estar preparado. Imagínense, uno tiene que estar preparado. ¿Y cómo está preparado? Comunión con el Señor, orando, ayunando, leyendo la palabra, conociendo del Señor. Eso es. ¿Ya? Bien, hemos terminado esta parte de los obstáculos. Ahora vamos a entrar a lo que es el culto. ¿Qué es el culto? ¿Qué entendemos por culto? Porque, ojo, esto es muy importante también. Así como hemos aprendido de la alabanza, como hemos aprendido de la adoración, como hemos visto los obstáculos, como hemos visto los beneficios, como hemos visto qué nos trae la alabanza y quiénes tienen que adorarle. Si no entendemos lo que es el culto, nos vamos a equivocar. Pregunto, ¿qué entiende usted por culto? ¿Qué es culto? Puede ser un servicio de los creyentes, o sea, que se reúnen para adorar, para alabar, ¿Ya? para Ajá. hablar con Dios. Eso puede ser. Bien, ¿alguien más? Para mí, culto es una conexión entre yo y Dios. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? Bien. ¿Qué es culto? Vamos al culto. ¿Qué es el culto? Y para mí, donde se reúnen todos los que servimos a Dios en un lugar y todos juntos y adoramos a Dios, ¿no? Eso sería. ¿Ya? Puede ser una reunión en honor a alguien o algo. Ya, muy bien. ¿Cómo tiene que ser Pastor, ese buenas culto? noches. Vamos, teléfono. Eh, donde el pueblo se puede reunir y donde es casa de oración. Dentro de un culto va a orar, va a alabar al Señor. Al mismo tiempo va a descargar toda su aflicción, toda su preocupación, porque en ese lugar está el pueblo con la enfermedad, con la preocupación. Entonces, su palabra nos dice, aquellos que estén alegres, gócense, alegría. Aquellos que están tristes, entonces también, pues, y orar unos por otros. Entonces yo cuando voy al culto, quizás todas mis preocupaciones, la semana que he vivido, y se libera todo, ¿no? Y del culto ya viene lleno de la palabra, de la alabanza. Ya. Entonces ya vuelve como liviano, porque Jesús mismo nos dice, todo que estés trabajado, cansado, vení, yo les haré descansar. Bueno, ahí es pues donde podemos tener comunión con el Señor, donde pueden sanar, donde pueden conversar con el Señor, ¿no? Y así también los pastores, los diáconos, orar para los enfermos. Por eso es una reunión, orar unos por otros. Entonces en ese lugar, quizás el enemigo que es, no resiste, porque siempre la oración de los santos es poderoso y no resiste en ese, y por eso muchos enfermos se sanan también. Eso podría decir, pastor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo tiene que ser ese culto entonces?
¿Mm? ¿Alguien más? ¿Cómo tiene que ser ese culto? No sé si tengo problemas. Escucho muy bajo, extremadamente bajo. ¿Cómo me escuchan? Bien, bien, yo lo escucho. ¿Cómo lo escuchan los demás? Está Bien, pastor. menos volumen tiene que otras clases, pastor. Ujú. Es que a veces cuando uno recibe una llamada, ahí se le baja, porque me ha pasado a mí también, y tengo que salir otra vez del Zoom y volver a entrar para que el audio como que se restablezca a la clase. Así que eso tienen que tener en cuenta también. Si entra alguna llamada, si contestan, salir del Zoom y volver a entrar porque eso le baja mucho a la clase, al Zoom, digamos, lo que estamos. Bien, entonces vamos a hablar acerca del culto. Vamos a hablar del culto. Y esto después es importante el culto. Eh, el culto es el centro de la vida y de la actividad de la iglesia, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el rostro o no es el rostro el culto? ¿Qué mira la gente que no es cristiana? ¿Qué mira? ¿Qué ve? ¿Qué observa? ¿Qué observa? El culto. Por eso yo les pregunto a usted, ¿cómo tiene que ser este culto? Porque bien, ustedes decían ayer y algunas clases, a veces nos salimos de situaciones, de cosas que la gente en vez de ver reverencia, de ver decoro, de ver orden, dice, "Oh, y eso es un culto". Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno va a una iglesia católica, ¿qué encuentra uno en una iglesia católica? Aparte de lo que ustedes seguramente van a decir, a María y a todos los santos. Pero, ¿qué sucede en la gente? No ¿Qué hay en la se, gente? no se mueve ni una mosca, ni los tacos de los zapatos se oyen. Ah, miren, ve, ¿qué más hay? Orden, el Ah, respeto. respeto, orden, silencio. Y uno va a la iglesia evangélica y ¿qué encuentra? Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo Niños contrario. correteando por aquí para allá. Peladito a carrera y sus padres con la boca abierta durmiendo. Es que eso es algo que yo siempre les digo, a ver, aquí la pastora no es niñera. Agarren a sus hijos. Siempre tengo que hacer recuerdos. Agarren a sus hijos. La pastora no es niñera de nadie. Pues como dicen ustedes, vienen a veces a la iglesia y lo dejan a los niños ahí. Que chiven, que hagan bulla. Y uno va a una iglesia, cualquiera que sea, acá en Bolivia, en Santa Cruz, nos vamos a Chile, o vamos al Perú, sucede lo mismo. Un total respeto, un total orden, una total reverencia. ¿Ah? Cuando pasa la Eucaristía, ¿cómo va la gente en orden? Y a veces en la iglesia evangélica nos estamos chocando por aquí. Pues, ¿qué? Hombre, ¿se dan cuenta, no? El culto es el centro de la vida y de la actividad de la iglesia. Es la cara visible del culto, ¿eh? Es la cara visible de las demás personas. También el mundo identifica a la iglesia con lo que ocurre en el culto. ¿Mm? La iglesia identifica, el mundo identifica a la iglesia con lo que sucede en el culto. Si una iglesia tiene orden, si una iglesia tiene eh, todo lo referente a lo que se espera a la gente del mundo mirar, o tiene otras situaciones que no hacen al culto. Bien, ustedes dijeron, el culto es algo que yo le doy al Señor, que tiene que ser reverente, que tiene que ser con orden, lo que ustedes estaban diciendo.
Pero vemos que en los cultos de nuestras iglesias, lo menos que hay es orden, reverencia a lo que se está haciendo. Si esa gente en la iglesia católica que tiene un montón de ídolos, ni se mueve, ¿nosotros qué decimos en la iglesia evangélica? ¿Quién está ahí con nosotros? Cuando empezamos el culto, ¿qué decimos? ¿De qué nos alabamos, digamos, decimos, ¿dónde está? 2 o 3, el Señor está ahí en medio de ellos. Amén, amén. ¿Y después? Después, ¿se dan cuenta, no? Entonces, el culto tenemos que repensar, ¿eh? La adoración es la joya perdida de la iglesia. ¿Mm? La adoración se ha perdido en la iglesia. La mayor necesidad de las iglesias evangélicas hoy en día es una renovación de cultos. Es una renovación de los cultos. De entender lo que significa el culto. Bien, ustedes decían en las primeras semanas, ¿no? No entendemos muchas veces qué es la adoración, qué es la alabanza, por qué estamos, para qué estamos. Y nuestros cultos se vuelven de la misma manera. Se vuelven de la misma manera. Gente que va para tocar, pero con un orgullo, con una soberbia, con una autosuficiencia. Gente que va y en vez de adorar, de alabar, va a mirar, a observar, y no miran a Jesús, que Él es el que tenemos siempre que mirarle. Hay chisme, hay falso testimonio, hay pleitos, hay divisiones. ¿Mm? Gente que toca o que está de liderazgo en adulterio, en fornicación, en mentira, en engaño. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es el culto? ¿Cómo es el culto? Hay que repensar, hay que repensar. Génesis 4, 3 y 4. ¿Qué dice Génesis 4, 3 y 4? Y alguien que busque Apocalipsis 4, 4, así vamos rápido. Génesis 4, 3 y 4. 4, 3 y 4. Génesis 4, 3 y 4. ¿Algún hermano, Amén. hermana? Dice así, 4:3 a 4. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén, mire. Desde el Génesis, ¿qué vemos? ¿Qué vemos que hay? Cultos al Señor. Entrega al Señor. Reverencia al Señor. Ofrenda al Señor. Y lo último que vamos a ver, Apocalipsis 4:4, ¿qué es? Lo último que vamos a ver también, el principio, vimos adoración, culto, entrega. Y Apocalipsis 4:4, lo final que vamos a ver, ¿qué es? ¿Alguien lo encontró? Apocalipsis 4:4. Buen pastor. Amén. Alrededor del trono había 24 tronos y de sentados en los tronos y 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Amén, pastor. Mira. El principio, culto, adoración. El final, lo mismo, culto, adoración. O sea que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que estamos nosotros aquí en esta tierra, tenemos que adorar, tenemos que rendir culto al Señor. Y culto viene del latín cultus, que mire, significa cultivar. Viene de cultivar, haciendo referencia a alguien culto en el sentido de preparado, capacitado, que practica, trabaja y cuida de algo.
Eso es culto, ¿no? En el griego, en el latín, de cultus, ¿no? Y pensando en el estar capacitado, preparado, que trabaja y cuida de algo. De manera que uno puede cultivar en el sentido agrícola de plantar algo. Uno puede ser culto en el sentido de persona capacitada intelectual y culturalmente, mire. Y uno puede ofrecer un culto en el sentido de un tiempo preparado, trabajado y ofrecido a Dios. Entonces, si yo voy y ofrezco un culto, un servicio al Señor, tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. Tengo que, como decía Pablo a la iglesia, prepárense, examínense, mírense antes. Entonces, culto viene de cultus, ¿no? De cultivar, de estar preparado, capacitado. Y nos da a entender a nosotros un culto en el sentido de un tiempo preparado, trabajado y ofrecido a Dios. O sea que mi culto en la iglesia, el culto que yo voy y ofrezco, tiene que ser un tiempo preparado, tiene que ser un tiempo trabajado, tiene que ser un tiempo de ofrecer y ofrecernos al Señor. Mire, básicamente podemos definir el culto cristiano como un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracias que encierra en sí mismo un triple testimonio. Uno, honrar a Dios con la adoración. Honrar a Dios con la adoración. Dos, bendecir a la iglesia con edificación. Bendecir a la iglesia con edificación. Y número tres, testificar al mundo con la proclamación del evangelio. Entonces, dentro de del concepto que tenemos que tomar en cuenta de culto, ¿no? Es un servicio, un homenaje, una ofrenda a nuestro Señor. Que lo hacemos para adorar a Dios, pero también para bendecirnos entre nosotros, entre la iglesia, entre los hermanos. Pero no olvidemos, testificamos, hermanos, testificamos también cuando nos reunimos, cuando vamos y ofrecemos nuestro servicio, nuestro culto al Señor. El culto consiste en nuestras palabras y acciones, ¿sí? Es la expresión externa de nuestro homenaje y adoración cuando estamos reunidos en la presencia de Dios. Y estas palabras y acciones están gobernadas por dos cosas. Mire, nuestro conocimiento del Dios a quien adoramos es clave, ¿no? Saber quién es Dios. No tener un concepto erróneo de Dios. Y el otro es los recursos humanos que somos capaces de aportar a ese culto. ¿Cuánta gente se va de la iglesia porque dicen, no me dan nada en esta iglesia? ¿Y a qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué se va? A adorar a Dios. Adorar a Dios. Y a darle a Dios. Así es. ¿Cuánta gente se va de la iglesia por un mal concepto de servicio, de culto a Dios? ¿Mm? No me dieron nada. ¿Qué? No tenemos templo. Ajá. Algo quiero aportar. Pero ¿qué pasa con esos hermanos? Yo le digo por un ejemplo. ¿Qué pasa con esos hermanos que no se quieren sujetar a las actividades de la iglesia? Por ejemplo, si hay no diezman, si hay reuniones, no colaboran, si hay
alguna actividad de aportar dinero, tampoco dan, nunca tienen, siempre son rezongones. Y algún momento llega de que ellos necesitan de la iglesia, del pastor, se van a otro lado porque dicen, no me dio nada, no me ayudan, no me socorrieron cuando tenía problemas. Pero si ellos no se sujetan a las actividades de que tenemos los cristianos en la iglesia, entonces, ¿cómo podemos hacer con esas personas? ¿Cómo podemos aliviar con esas personas? Pasa, ¿no? Qué cosa más terrible que lo que se hace y lo que normalmente hacemos en la iglesia es que, claro, se le ayuda a todos, ¿no? También en la medida en que la gente colabore y sirva, ¿no? Los líderes y los pastores sabemos quiénes sirven en la iglesia, quiénes lo hacen de buen corazón. Y todos nosotros, cuando vemos a alguna persona, ¿qué es lo que hacemos? Le queremos dar, le queremos ayudar. Pasa eso. Pero cuando vemos a alguien que es flojo, es floja, no quiere hacer nada, no se mueve, ni siquiera quiere guardar la silla o mover la silla o llevar algo, sabemos los pastores y los líderes también que hay gente así, pero cuando se le toca ayudar o que pidan ayuda, también tenemos que dar y ayudar en la medida de lo que haga la gente. Eso sucede, eso pasa. La cosa aquí es que no le cerremos tampoco a esos malos, porque hay gente así, ¿sí? En la medida que podamos, una cierta ayuda, un cierto apoyo. Ahora, si en ese apoyo y en esa ayuda que le demos, esa persona, como le digo, va a rezongar, va a renegar y va a decir, pucha, me dieron poquingo y se va, ya pues, ya es situación de cada uno, pues, ¿no? De ellos. Entonces, yo, como pastores, hemos hecho así, digamos, ¿no? Y así, y así. Uno, el que ve, que trabaja, que hace, claro, uno está con toda la predisposición de darle, ayudarle. El que es flojo, el que no, también de acuerdo a la medida en la que hacen. Y si se enojan, ¿qué perdemos si no quieren ayudar? Como decía usted, ¿qué perdemos? Si no ayudan, no hacen, reniegan, no aportan, no dan. Entonces, con esa gente también, como decimos, ¿no? El pastor tiene que estar con la vara, pero también tiene que estar con el callado, alimentando, pero también dando al chivito, la chivita que está ahí, que no quiere, como decimos, sujetarse. El pastor tapa los dos, ¿no? Y el que se enoja, pues, ¿no? Pero el que reconoce se queda y como hemos visto, Señor, perdóname, ayúdame y te voy a entregar y quiero vivir una vida de alabanza y de adoración a ti. Eso sería. ¿Está claro? ¿Alguien más quiere aportar? Pastor, es verdad, ¿no? En la viña del Señor hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de cristianos. Sí, Pero también en la vida, en los 12 de Jesucristo, en sus 12 apóstoles, igual había un Judas, pero claro. igual Jesús quiso. No le dijo, tú eres Judas, me vas a traicionar, no te quiero. No, al contrario, estaba con él, cenó con él, no lo apartó. Es así, y nosotros también tenemos que aprender a amar a esas personas que no sabemos, ¿no? Su conversión de ellos, cómo es realmente, hasta dónde es su amor de Dios, de ellos. Nos tenemos que dar el mismo amor, porque en sí nosotros somos que vamos a rendir cuenta a Dios, Claro. cada uno. Eso, Ujú. pastor. Claro, la cosa es que se conviertan, ¿no? La situación es que nos convirtamos, porque el que se convierte no tiene necesidad de que se lo esté empujando, se lo esté animando, le esté diciendo, hermano, ofrenda, hermano, no tiene necesidad, no hay necesidad, porque se ha convertido de todo su corazón. Bien, eso hay que entender, hay que tomar en cuenta también. No podemos obligar, ni no se lo obliga a nadie, a nada, ¿no? Es de acuerdo al
al corazón de cada uno. Hemos visto los ejemplos en la Biblia, ¿no? De Abel, de Caín. Bien. ¿Alguien más? Sí, sí, pastor, es algo muy controversial, ¿no? Para un pastor o un líder llevar, digamos, una oveja de ese tipo. Sin embargo, como nuestra hermana Herminia decía, el amor que Dios nos enseña a dar a nuestro prójimo es lo que debe primar en nosotros. No podemos cerrar la puerta de las iglesias a este tipo de personas, ¿no? Dios usa de repente ese tipo de personas para lijar a alguien, ya sea el carácter del pastor, sea el carácter del líder, siempre es para bien. Dios dice que tiene control de todas las situaciones, ¿no? Y mira, es increíble como dice, ni una hoja del árbol se cae si no está bajo su voluntad. Entonces, si está ese hermano en esa iglesia, de repente es porque tienen que orar por esa vida, ¿no? Hay alguien que tiene que orar por esa vida. De repente es porque alguien tiene que desarrollar paciencia con ese hermano o alguien tiene que desarrollar más amor, no sé, pero no tenemos que tratar de hacerlo a un lado, decirle, no, tú no diezmas, tú no haces, tú no aquello. Dios abre las puertas a todos aquellos, sean rebeldes, no sean rebeldes, si se convirtieron o no, y es una cuenta con Dios, ¿no? No con el pastor ni con los líderes. Entonces, desde ese punto de vista yo puedo ver a la pregunta o bueno, la inquietud que tenía la hermana Marisela, ¿no? Simplemente eso, pastor. ¿Ya? El culto cristiano se diferencia de todos los demás cultos, ojo, ¿no? Porque hay culto a la Pachamama, hay culto a la Virgen María, hay culto a los muertos. ¿Ah? Entonces el culto cristiano hace diferencia de todos los demás cultos. Porque lo hacemos ¿a quién? A Dios. A Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es ahí la diferencia. Es ahí la diferencia. Si nosotros tenemos un concepto de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios todopoderoso, voy a rendir un culto de acorde a lo que Él se merece. Si yo no entiendo que Dios es así, también mi culto va a ser, como decían, algunos decían, voy a la iglesia, me duermo, estoy cansado, tengo esto, tengo aquello, pero bien que la gente mira tele 2, 3, 4 horas al día y no tiene sueño. Bien que se la pasan, ¿eh? ¿Mm? Y en la iglesia, lo primero que les da que es cansancio, sueño, no hacen nada. Entonces, cuando yo tengo un concepto claro de Dios, voy a ir a la iglesia, ojo, hemos dicho, preparado, capacitado, ¿no? Entendido de que hoy le ofrezco algo al Señor. Ojo, Pablo dice más adelante, ¿no? Que es, ¿cómo es la situación? Cada uno que es culto. ¿Mm? Cada uno se ofrece al Señor. ¿Ya? La terminología está relacionado con la trella. Y la trella hace referencia, significa un servicio pagado. Hace referencia a un servicio pagado. Hebreos 9.1, mire, hace referencia a esto, a la trella. Hebreos 9.1. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 9.1. Hebreos 9.1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal. Ya, mire. ¿Mm? Servicio, ¿no? Ya, hecho. Un culto terrenal. Ahora, 12.1 cambia la situación. Romanos 12.1. Romanos 12.1. Amén, pastor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Amén. Miren, ¿no? Entonces, ofrezcamos al Señor. Y es un servicio ya pagado. Ese es el concepto cuando vemos estos versículos que está relacionado con la terminología griega de latreia. ¿Ya? Latreia, un servicio pagado. Hay otra terminología también de culto que viene de proscuneo. ¿Ya? Proscuneo, su significado es adorar, ¿no? En el sentido de postrarse en reverencia y sumisión a la majestad de Dios. Juan 4, 20 al 24, ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Jesús y la samaritana. ¿Qué le decía Jesús a la samaritana? No, mujer, ni en este monte, ni en este templo, ni en este. Los que adoran tienen que adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Sumisión, reverencia a la majestad de Dios. Ese término ya es proscuneo. Proscuneo es de sumisión, de reverencia a la majestad de Dios. La treya es un servicio pagado, ¿no? Un culto que se entiende por algo que se hizo, ¿no? En el Antiguo Testamento, como vimos en Hebreos 9:1, de un sacrificio ofrecido al Señor. Prosfere o anarfere también, o prosferu o anaferu, significa ofrenda. Pero miren, prosferu o profere también significa traer a, o también significa ofrecer en el sentido de una presentación, ¿no? Una ofrenda. ¿Ya? Eso sería prosfere, ¿no? Prosferu. Traer o ofrecer en el sentido de presentar algo. Y anaferu o anafere, el segundo vocablo, se traduce como conducir arriba o llevar arriba. Entregar algo, ¿no? Conducir o llevar arriba. A ver, leamos Hebreos 10:2. ¿Qué dice? Hebreos 10:2. Hebreos 10:2. ¿Qué dice Hebreos 10:2? Amén, pastor. Hebreos 10:2. 10:2, ¿no? Sí, 10:2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ya? Ahí el concepto, ¿no? De culto, de ofrenda, hace referencia a presentar algo, ¿no? Traer o ofrecer algo. Eso también es la terminología de ofrenda que encontramos referente al culto. Otra terminología que encontramos en la Biblia es doxa. ¿Ya? Doxa. Significa buena opinión o estimación. Buena opinión o estimación. Ahora, en el contexto bíblico, se lo traduce a doxa por gloria, aludiendo a la naturaleza y los actos de Dios, o su honor o su majestad. ¿Ya? A ver, Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6, ahí vamos a entender el término doxa. Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice? 1:6. Apocalipsis 1:6. Dice así, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el griego doxa. Ahí se usa para honra, honor y majestad. Doxa. ¿Ya?
Siempre no olvidemos dentro de la naturaleza y los actos de Dios. Estas son las terminologías que podemos encontrar dentro de la Biblia en cuanto a las referencias de culto, ¿no? Como servicio, como ofrenda, como entrega, ¿no? Adoración. ¿Y cuál es el propósito del culto? ¿Cuál es el propósito del culto? Y sabemos, la mayoría de nosotros, todos nosotros. ¿Cuál es el propósito del culto? ¿Para qué nos reunimos? Hermanos, ¿para qué nos reunimos? Para adorar a Dios, alabarle, adorarle. Exactamente. El propósito del culto cristiano en la iglesia es la adoración. ¿Y quién es el dueño de nuestra adoración? El que se merece, Dios. Dios. A eso vamos, ¿eh? A eso vamos. Por eso estamos. Por eso nos reunimos. Dicha adoración debe cumplir un doble propósito. Glorificar a Dios y edificar a su iglesia. Ahora mire, si la iglesia no cumple este propósito, estamos mal, ¿no? Si la iglesia no se reúne para glorificar a Dios y edificarnos, no estamos cumpliendo el propósito de reunirnos, de hacer culto. Ojo, el culto cristiano se diferencia porque lo hacemos para Dios, por Cristo Jesús, por el sacrificio de Él. Entonces, pensar siempre en eso, ¿no? Debido a esta necesidad, si el hombre no adora al Dios creador, acabará rindiendo culto a otra supuesta divinidad o elemento de la creación. Romanos 1, 23 al 25. ¿Qué dice? Esto es fuerte, ¿eh? Romanos 1, 23 y 25. Amén, pastor. Dice así, 23, 24, 25, ¿no, pastor? Sí, Romanos 1, Dice, 23 al 25. Sí. dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, si no le rendimos culto a Dios, vamos a terminar rendiendo culto a cualquier otra cosa, ¿eh? El propósito de la iglesia es eso. Y ojo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es todo lo que tenemos, no, no, no. Nosotros, si no vamos con la disposición, preparado, como hemos visto, de ir y adorar, exaltar el nombre de Dios, vamos a terminar en cualquier cosa, ¿eh? En cualquier cosa. Adorando cualquier cosa o cualquier elemento que sucede dentro de la creación. Y es lo que pasa con la gente que no conoce al Señor, o aún con la gente que conociendo al Señor, entra en vanagloria, en orgullo, en autosuficiencia, y relegamos a Dios y quedamos nosotros como personas que buscamos la propia alabanza. Entonces, esto es fuerte, ¿eh? Cuando nosotros no tenemos en cuenta que Dios es el absoluto, que Dios es el Señor, es el Todopoderoso, nos vamos a ir por las ramas, ¿eh? Nos vamos a ir por las ramas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay hermanos, situaciones luego que empezamos a tratar de agradar a otro, o otras cosas, o hacer otras cosas, o otros elementos que no tienen nada que ver con el culto. El culto es para Dios. El culto es para Dios. Al culto hay que venir aportando una actitud reverente, ya sea de gozo o de arrepentimiento, pero nunca de indiferencia, ¿eh? Nunca de indiferencia. Por eso
Bien preguntaba la hermana Maricela y algunos de ustedes aportaron, ¿no? No vayamos con indiferencia. No vayamos a la iglesia con indiferencia. Ah, no, no me importa, no, no hago, no, no doy, no, no esto, no que lo haga el otro, no que yo no doy, no. Indiferencia. Y no hacemos nada, ¿no? Y no hacemos nada y la gente reclama, no, que aquí no hay esto, que no tenemos esto, que no hay. Pero si la iglesia, ¿quiénes son, pues? ¿Quiénes tienen que satisfacer la necesidad de la iglesia? ¿Quiénes son? Es la misma iglesia. ¿Mm? Y la indiferencia hace eso, ¿no? La indiferencia hace eso. Ahora, adorar es reconocer, mire, adorar es reconocer en la adoración, el creyente, ¿qué hace? Reconoce la condición propia y la de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Somos pecadores. Reconozco mi condición. ¿Y cuál es la condición de Dios? El absoluto, el Señor, el Creador, el Todopoderoso, mi Salvador. Eso sucede en el culto cuando yo voy y adoro. Y desde esa visión que yo tengo de Dios y el concepto propio mío, ¿qué van a hacer de mí? Alabanza, gratitud, arrepentimiento, dependencia, sumisión y algo muy importante, ¿eh? Compromiso. Compromiso. Ustedes dijeron bien, no hay que tratar a todos con amor. Ustedes lo han dicho muy bien. A nadie se lo bota de la iglesia. Pero la gente se va porque no quiere no quiere compromiso. La gente solita se va porque no quiere compromiso. No hay necesidad de votar. No hay necesidad de decirle nada. Se va porque no quiere hacer nada. ¿Se dan cuenta, no? Se va porque no quiere aportar. Necesitamos esto, no, mejor me voy a la otra iglesia porque allá no me piden nada, porque allá no hago nada, porque allá, ¿sabe qué? Hay gente que dice, porque allá ni me conocen. ¿No se ha topado con gente así? Yo me topo, porque allá ni me conocen. Y si vengo aquí, si voy a una iglesia más pequeña, tengo que trabajar, tengo que ayudar, tengo que hacer, y allá nadie me mira. Porque encima hay gradas, ¿no? Un apóstol, el otro y el otro, digamos. Compromiso, ¿eh? Compromiso. El propósito del culto es la adoración. Y el propósito de la adoración es el reconocimiento de nuestra propia realidad frente a la de Dios. Y ese propósito es reconocimiento, es el cambio, es la búsqueda de santidad. Cuando yo voy al culto y le ofrezco a Dios lo que Él se merece, voy a buscar santidad, voy a anhelar santidad, porque reconozco a Dios y conozco a Dios. ¿Mm? Y acá la idea es que la gente diga de nosotros, ¿no? Yo me acuerdo hace años en la universidad, cuando estábamos hablando ahí para un examen ahí, alguien dice, al único que le reconozco su cristianismo es a Douglas, dice. Porque es el único que nunca ha copiado de aquí, aunque el docente se haya ido afuera, haya pasado, es el único que no copia. Después todo lo demás, ustedes pueden decir que son cristianos, pero todos aquí copian. El único que no copia es Douglas. Una de los compañeros ahí. Porque nuestro anhelo es buscar santidad, es agradarle a Dios. No importa quién me mire, quién no me mire, no importa dónde sea que esté o no esté. Es santidad, es amarle, es agradarle. ¿Mm? ¿Por qué? Lo conozco. Sé quién es mi Dios, sé quién es Dios. Y no lo hago por miedo, no lo hago por temor, no lo hago porque me va a mandar al infierno, no lo hago porque tal vez voy a perder la salvación. No, 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 no. ¿Por qué lo hago? Porque sé quién es Él. Reconocemos a Él. Y esto es el culto, esto es la adoración. Eso es la adoración. Vamos nosotros entendiendo que somos pecadores, somos esto y recibo de Dios lo que Él tiene para mí. ¿Y qué tiene Él para mí? Amor, perdón, gracia, salvación, cariño, bendiciones.
Pero en eso que yo sé que tengo y que reconozco de Él, también le ofrezco yo mi compromiso, mi ofrenda, mi trabajo, mi sacrificio. David bien dijo, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste a mí. Bien lo dijo David, no voy a dar algo que no me cueste a mí. ¿Mm? Porque reconocía quién era Dios. Pregunta, duda, comentario. Aquí vamos a quedar. Nos han quedado algunas cositas, pero la Y próxima yo quiero semana. preguntarte, pastor, sobre esto. Como mencionas que otros lo vemos con defectuosos los hermanos que no aportan, como dicen, ¿no? Pero ahí que hay una cosa que yo lo veo hay pastores que predican solamente leche, no lo predican, como dice, palabra sólida. Y a veces, eso es lo que a veces uno lo ve, que cuando lo predican sólido le dice, bueno, te me está diciendo a mí, ¿no? Y ya buscan ya salirse, quizás, pero Claro. no acá hay, no, sino donde que vaya, pues va a encontrar los mismos personajes, pero ahí uno Exactamente. aprende, digamos, cuál es el bien y cuál es el mal, uno lo Claro. analiza, ¿no? Para ver qué es ser moldeado en la vida, ¿no? Yo entiendo Exactamente. esto. Exactamente, mi hermano Aurelio. Bien lo ha dicho usted. El problema no son la iglesia, el problema no es la congregación, el problema no es el pastor, el problema somos nosotros. Cuando no queremos reconocer y arrepentirnos, ¿no? Bien, bien. Exactamente, así es. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, agregando lo que dice el hermano también, personalmente como pastores nosotros cuando sucede eso, cuando con un hermano, cuando aquí tal vez era un poco apático, no participaba, no diezmaba, no hacía parte de las actividades. Y cuando van a otra iglesia, porque pensando que el problema es el pastor y los hermanos, hacen todo lo que no hacían acá. Personalmente como pastores nosotros, yo y mi esposo, nos alegramos porque tal vez no fue aquí en nuestra iglesia, pero en otro lado sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros como pastores que sí hemos podido sembrar en una buena tierra, pero tal vez no lo hicieron aquí con nosotros, pero en otro lado sí lo están haciendo, ¿no? Y eso también nos llena de gozo, porque al fin y al cabo el que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? El que da el entendimiento. Así es, claro. ¿Alguien más? Pastor, lo que quiero, yo me quedé confundido porque culto, reverencia, adorar a Dios, pero al mismo tiempo me pregunto que también la doctrina que está en la Biblia del Señor, no sé si estamos un buen camino nosotros, nuestra iglesia, digamos, casa de oración, decimos nosotros casa de oración, donde nos reunimos. Entonces, primeramente adoramos al Señor, después viene alabanza, después viene la palabra, después ya siempre nos traen a los enfermos, parecen. Entonces, nuestro pastor no es de lo que ha estudiado. A poco que ha conocido, pero veo que sanan los enfermos, hasta un que esté en sillas de ruedas, caminaron, y no sé si estoy confundido porque, o es así siempre, porque no, puede explicar, pastor. El culto, hemos dicho, es una adoración al Señor y tiene la otra de edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, en la edificación de la iglesia, dentro de un culto, ¿qué sucede? Hay alabanza, hay oración por los enfermos, hay oración por las misiones, oración por las ofrendas, oración por los diezmos, Santa Cena, ¿qué más tenemos? Bautismo, todo eso engloba lo que hacemos dentro de nuestros cultos, ¿no? Entonces, ¿quién es
¿quién, en el poder de quién es que suceden los milagros? Es en el poder de Dios. Es en el poder de Dios. ¿Mm? Entonces, aquí no hay, Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué le prohíben a ellos? No, porque no están con nosotros. No, pero si no están acá, son de nosotros, están con nosotros. ¿Mm? Entonces, la idea acá es que si Dios se mueve en su iglesia, porque hemos dicho, ¿no? En la anterior semana, de que en la alabanza, la adoración, en nuestros cultos a Dios, el poder de Dios se mueve, hay milagros, el Señor se manifiesta. Entonces, ahí no tiene que haber ninguna duda de lo que hacemos nosotros para el Señor. Porque el pastorado no es cuánto estudié, no es cuánto sé. No. El pastorado es un llamado de Dios. ¿Cuánta gente que ha estudiado y no es pastor? Conozco gente que ha estudiado teología, que son licenciados en teología y no son pastores. Tengo compañeros míos que han estudiado conmigo en el seminario y que no son pastores. Porque el llamado es de Dios. El llamado es de Dios. ¿Sí? Ahora que cuando yo tenga el llamado y me prepare, mucho mejor, pues, ¿no? Mejor. Ahí sería, hermano, teléfono. Amén, pastor. Amén. Bien, hemos llegado al final. Gracias por estar acá. No se olviden aquellos que deben tarea. Todavía tienen tiempito, ¿no? Es hasta hoy sábado. ¿Ya? La próxima semana terminamos. Ya vamos a ver algunos elementos que hay en el culto. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo tiene que ser el que dirige el culto? ¿Hay o no hay requerimientos para poner a alguien a dirigir ese servicio que le hacemos a Dios? Próxima semana. Que Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches, que puedan disfrutar de la presencia del Señor y rendirle un buen culto el día de mañana. Ojo, ya sea en el templo o sea como lo estén haciendo, ¿no? Por Zoom, por Facebook. La cosa es rendirle adoración al Señor. Amén. Bendiciones. Muy buenas noches. Hasta mañana, pastor. Bendiciones, hermano. Buenas noches, pastor.